Nunca pensé que terminaría dudando de mi propia cordura por culpa de alguien que decía amarme. Y lo peor, es que por mucho tiempo, le creí. Conocí a Elías hace 4 años en una conferencia de diseño en la ciudad. Yo iba por compromiso laboral, y él era uno de los expositores principales. Era carismático, inteligente, con ese tipo de seguridad que hace que todo lo que dice parezca una gran idea. Me deslumbró desde el primer instante. Me habló durante un coffee break como si ya me conociera de antes. Me hizo reír, me hizo sentir vista. Y después de eso, nos seguimos escribiendo todos los días. Un mes después, estábamos saliendo oficialmente. 6 meses después, ya vivía en mi departamento. Todo fue tan rápido, pero tan envolvente, que ni me di cuenta en qué momento dejé de tener espacio para mí. Al principio era todo perfecto. Demasiado perfecto. Me cocinaba, me esperaba con flores, decía que nunca había amado a nadie como a mí. Pero con el tiempo, empezaron a cambiar cosas pequeñas. Comentarios sutiles, como: ¿y vas a salir vestida así? Es que no quiero que otros te vean con esa ropa. Oh, a veces siento que no me amas como yo a ti, pero tal vez soy muy sensible. Y ahí estaba yo, pidiéndole perdón por hacerle sentir inseguro. Cuando mi amiga Clara empezó a decirme que algo no le gustaba de él, me alejé de ella. Según Elías, Clara estaba celosa de nuestra relación. Según él, nadie me entendía como él. Me convenció de que el mundo allá afuera era hostil, pero con él yo estaba a salvo. Yo era la culpable de todo. Si discutíamos, era porque yo no sabía comunicarme. Si él se enojaba, era porque yo había sido poco empática. Una vez, llorando, me dijo que tenía miedo de perderme porque era lo único bueno que tenía en la vida. Yo me sentí una basura por haberlo hecho sentir así. Y cuando empecé a notar cosas raras, mensajes borrados, horarios cambiantes, excusas mal contadas, volví a culparme. Estás imaginando cosas, me decía él. Eso es porque no confías en mí. Y entonces lloraba. Me abrazaba. Me decía que todo estaba en mi cabeza, que me amaba, que estaba cansado de que siempre dudara de él. Yo empecé a sentirme cada vez más pequeña. Caminaba con cuidado, como si cualquier palabra mía pudiera detonarlo. Pero por dentro, algo se me revolvía. Había una voz que me decía que algo estaba muy, muy mal. Todo estalló un viernes en la noche. Yo tenía un mal presentimiento desde hacía días. Y sin decirle nada, revisé un viejo celular que él había dejado en casa, asegurando que ya no servía. Lo encendí. Aún tenía su cuenta de correo abierta. Y ahí, lo vi. Un correo con el asunto: extraño tu piel. La remitente se llamaba Mónica. El correo tenía fecha de 2 semanas atrás. Y no era el único. Había decenas. Conversaciones explícitas, planes para verse, mensajes donde él hablaba de mí como la carga con la que tiene que vivir. Me temblaban las manos. El estómago se me revolvía. Quise vomitar. Quise gritar. Quise despertarme y que todo fuera una pesadilla. Pero no. Era real. Todo era real. Y lo peor estaba por venir. Me quedé paralizada frente a esa pantalla, como si mi cuerpo no supiera cómo reaccionar. Era como si por fin me cayera una venda de los ojos, pero dolía. Dolía como si alguien me estuviera arrancando la piel. Elías llevaba más de 1 año engañándome. No con una, sino con 2 mujeres diferentes. Mónica era solo una de ellas. Había otra, de nombre Laura, con quien se mandaba fotos, se quejaba de mi dependencia emocional, y decía que estaba esperando el momento ideal para dejarme. ¿El momento ideal? Después de destruirme por dentro, invalidar todo lo que sentía, aislarme de mi familia y mis amigos. Esa noche no dormí. Me pasé horas leyendo todo. Cada mensaje, cada foto, cada detalle que confirmaba que yo no estaba loca. Que las sospechas que había tenido no eran invención mía. Que esa vocecita dentro de mí, la que me decía que algo estaba mal, siempre había tenido razón. Pero ahora venía lo más difícil. ¿Qué iba a hacer? ¿Enfrentarlo? ¿Empacar sus cosas? ¿Llamar a alguna de las otras mujeres? No sabía ni por dónde empezar. Al día siguiente, actué como si nada. Fingí una sonrisa. Le serví café. Le di un beso en la mejilla y le dije que saldría un rato a ver a mi madre. Pero en realidad, fui a ver a Clara. La misma amiga a la que había apartado por culpa de él. Cuando le conté todo, rompí a llorar.
Lloré como no había llorado en años. Y Clara no me dijo te lo dije. Solo me abrazó, me sostuvo la mano y me dijo: no estás sola. Fue como respirar después de estar mucho tiempo bajo el agua. Pasamos horas hablando. Clara me ayudó a organizar mis ideas. Me dijo algo que se me quedó grabado. No tomes una decisión con el corazón roto. Pero planea. Y protégelo. Esa frase me dio fuerza. Y entonces lo supe. No iba a gritarle, no iba a suplicarle, no iba a pedirle explicaciones. Iba a devolvérsela con la misma moneda, solo que sin engaños. Empecé a preparar todo en silencio. Cambié contraseñas, hice copias de documentos importantes, abrí una cuenta bancaria separada y empecé a transferir dinero poco a poco. Nada escandaloso, solo lo suficiente para tener un plan de escape. Lo observaba cada noche como si fuera un extraño. Sonreía, bromeaba, me hablaba con ternura. Y yo ya no sentía nada. Solo una calma helada, como la que se siente antes de una tormenta. Hasta que una noche, sin querer, le escuché una llamada. Estaba en la cocina, creyendo que yo dormía. Hablaba bajito, pero lo escuché claro. No te preocupes, en cuanto venda el proyecto y me dé ese dinero, me voy contigo. Ya no aguanto estar aquí. Es un infierno. Y soltó una risa. En ese momento, supe que la venganza no solo era justa. Era necesaria. Y lo mejor de todo, él ni siquiera se imaginaba que ya lo sabía todo. A partir de ahí, empecé a mover piezas. Y sí, iba a hacer que lo perdiera todo, sin tocarle ni un solo cabello. Durante semanas, me convertí en una actriz. Sonreía, lo abrazaba, lo escuchaba hablar de sus proyectos como si aún creyera en él. Por dentro, contaba los días. Él pensaba que tenía el control. Que yo seguía atrapada en su red, que podía seguir mintiendo sin consecuencias. Pero yo ya no era la misma. Había cambiado. Algo dentro de mí se había roto, y se había vuelto afilado. El proyecto del que hablaba con tanta emoción era una app de diseño que había estado desarrollando desde hacía un año con mi apoyo. Y cuando digo apoyo, no me refiero solo al emocional. La idea era suya, sí, pero la financiación inicial la puse yo. Le presté dinero, le ayudé con contactos, con la imagen, incluso llegué a escribir partes del pitch para inversionistas. Todo estaba en mi computadora. Todo. Yo no era oficialmente socia porque él me había dicho que complicar las cosas con papeles podría espantar a los inversionistas, que confiara en él, que todo sería de los dos. Y como una ingenua enamorada, le creí. Ahora ese proyecto estaba a punto de cerrar una inversión grande. Lo suficiente para que él pudiera irse a empezar de nuevo con Mónica o Laura, o con quien fuera. Pero no iba a dejar que se saliera con la suya. Una noche, mientras él dormía profundamente, abrí su maletín de trabajo y encontré una carpeta con todo el dossier del proyecto. No estaba registrado a su nombre, todavía no. Me pasé las siguientes horas en mi computadora. Organicé todos los documentos donde yo figuraba como coautora de contenido, preparé un respaldo de correos, transferencias bancarias, conversaciones y pruebas del dinero invertido desde mi cuenta. Tenía suficiente para demostrar que yo era parte esencial del desarrollo. Y también para hundirlo. A la semana siguiente, simulé un fuerte dolor de cabeza y le pedí que fuera solo a una reunión clave con uno de los posibles socios. Él aceptó encantado. Me besó la frente y me dijo: descansa, mi amor. Lo que estoy haciendo es por los dos. Apenas cerró la puerta, llamé al abogado de mi prima, que trabaja en propiedad intelectual. Le conté todo. Le mostré las pruebas. Su respuesta fue directa. Tienes más derechos sobre ese proyecto de los que él quiere que creas. Pero si vas a pelear, hazlo ahora. Firmé un poder para que él tomara acción legal en mi nombre. No para frenar el proyecto. No todavía. Mi plan era otro, dejar que él cerrara la inversión, y justo después, reclamar lo mío. Con documentos. Con pruebas. Con abogados. Esa noche, Elías volvió feliz. Me abrazó, me alzó como si fuéramos una pareja de película. Nos dieron el sí. Lo logramos. Y yo, con una sonrisa tan falsa como su amor, respondí. Sabía que podías lograrlo. Por dentro, ya no sentía nervios ni culpa. Solo una paz extraña. Una paz que sabía que no duraría mucho, porque lo que venía después sería intenso. Pero yo estaba lista. Lo que Elías no sabía era que su castillo de mentiras estaba a punto de caerse.
Y esta vez, con testigos. A los 3 días de ese anuncio triunfal, Elías organizó una cena para celebrar el nuevo comienzo. Invitaría a sus amigos cercanos, a los inversionistas, y por supuesto, yo debía estar ahí. Era la novia ejemplar, la que había estado a su lado desde el inicio. Me pidió que usara un vestido elegante, que lo ayudara a decorar la casa, que sonriera y hablara bien de él. Es importante que parezcamos una pareja estable, me dijo. Les da confianza a los inversores. Parezcamos. Qué palabra tan perfecta para describir lo que éramos. Lo ayudé con todo. La comida, las flores, incluso redacté las tarjetas de agradecimiento. Todo impecable. Todo con una calma que a él le parecía admirable. Sabía que eras una mujer fuerte, me dijo esa tarde. No cualquiera me apoyaría como tú. Y en ese momento entendí que ya no lo odiaba. Solo sentía lástima. La noche de la cena, todo fue como él quería. Sonrisas, brindis, palabras bonitas. Él hablaba de su proyecto como si fuera un visionario. Yo, mientras tanto, hablaba con uno de los inversionistas clave. Un señor serio, de acento extranjero, que me observó con atención cuando le dije. Es admirable lo que Elías ha construido, ¿no cree? Sobre todo considerando que yo fui parte del proceso desde el inicio. Él frunció el ceño. ¿Tú trabajas con él oficialmente? Sonreí. No en papeles. Pero tengo bastante documentado todo lo que aporté. Esa noche, dejé sembrada la duda. Esa era la intención. Después de la cena, Elías estaba eufórico. Me abrazó, me agradeció, me prometió que cuando todo saliera bien, nos iríamos de viaje. A empezar desde cero. Solo tú y yo. Y yo solo pensaba en cuántas veces había dicho esa misma frase, a otras. 3 días después, recibí un mensaje del abogado. El registro de la propiedad intelectual está en trámite. Tienes el 50% reconocido. Podemos iniciar acciones en cuanto quieras. Entonces, llegó el momento. Una mañana, antes de que él despertara, puse todo en su lugar. Le dejé una carpeta sobre la mesa. Dentro, copias de todos los documentos, los correos, las transferencias. También una nota. No insultos, no amenazas. Solo una frase. No era loca. Solo estaba enamorada de la persona equivocada. Apagué mi celular, apagué el suyo. Metí mis cosas en el maletero del auto y me fui a casa de Clara. Ella ya lo sabía todo. Me esperaba con café caliente y un abrazo que decía más que 1000 palabras. Horas después, empezaron las llamadas. Primero un número desconocido. Luego su madre. Luego su mejor amigo. Y al final, él. Casi 30 llamadas en una hora. Y una nota de voz que, hasta el día de hoy, todavía no sé cómo pude escuchar entera. ¿Qué hiciste? ¿Por qué hiciste esto ahora? Me estás destruyendo. Destruyéndolo yo. Después de todo lo que él me hizo, tenía el descaro de decir que lo estaba destruyendo. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue lo que descubrí a la mañana siguiente. Un mensaje anónimo. Una captura de pantalla. Un secreto que él había ocultado tan bien, que ni siquiera yo lo habría imaginado. Y eso, cambió por completo mi plan. La captura me llegó por correo desde una cuenta sin nombre, sin asunto, sin explicación. Solo una imagen. Era una conversación entre Elías y Mónica. Al principio pensé que era más de lo mismo, mensajes románticos, planes de irse juntos, mentiras sobre mí. Pero al leer con más atención, se me congeló la sangre. En ese chat, Elías le decía a Mónica que no debía preocuparse por mi parte del proyecto, que él ya tenía una estrategia para quedarse con todo. Decía que yo era emocionalmente inestable, que tenía antecedentes de ansiedad, mentira, y que si intentaba hacer un reclamo legal, él tenía todo preparado para desacreditarme. Incluso insinuaba que tenía audios donde yo me exaltaba y que eso bastaría para mostrar que no estaba bien mentalmente. Casi se me cayó el celular de las manos. Elías no solo me engañó, me manipuló, me usó, y encima planeaba destrozar mi reputación si yo osaba defender lo que era mío. Yo ya no quería justicia. Quería que se viera como lo que era. Un farsante, un cobarde, un manipulador con cara de ángel. Y entonces tomé una decisión, no me iba a esconder. Iba a hablar. Preparé un documento con todo, cronología de hechos, pruebas de mi trabajo en el proyecto,
registros de mis aportes económicos, correos cruzados, incluso una pequeña recopilación de mensajes donde él me desacreditaba frente a otros. Pero el golpe final era el audio. Uno que yo misma grabé semanas atrás, cuando él me insultó en una discusión por decirle que me sentía vacía en la relación. En ese audio, él me decía con claridad: tú no eres nadie sin mí. No tienes idea de lo que vales. Si te vas, nadie te va a creer. Ese audio fue la chispa. Lo subí todo en un archivo privado y lo compartí con los inversionistas. No con escándalo, no con rabia. Solo con un mensaje claro. Buenas tardes. Soy la co-creadora del proyecto en el que están invirtiendo. Adjunto pruebas que justifican mi participación. Estoy abierta a resolver esto de forma legal y profesional, pero me parece importante que conozcan la verdad antes de continuar. No pasó ni media hora antes de que uno de ellos me respondiera pidiendo una reunión urgente. Y esa misma tarde, Elías me llamó. No una vez. No 10. Más de 50 veces. Me mandó un audio tras otro. Llorando. Rogando. ¿Por qué hiciste esto? Vas a arruinar mi vida. No respondió a ninguno de los puntos que le expuse. Solo hablaba de él. De su imagen. De su futuro. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí fuerte. No terminé ahí. Faltaba una última pieza del rompecabezas. Porque en medio de todo ese caos, descubrí algo más. Algo que no tenía que ver con mí, ni con Mónica, ni con Laura. Sino con otra persona. Alguien mucho más vulnerable. Alguien a quien también estaba engañando. Y cuando me di cuenta de quién era, supe que tenía que intervenir. Porque esa persona no sabía nada. Y Elías la estaba usando también. Esa otra persona apareció casi por accidente. Cuando estaba organizando las pruebas para enviarlas a los inversionistas, encontré un correo reenviado desde su cuenta. No era para Mónica, ni para Laura. Era para una mujer mayor, de nombre Teresa. El mensaje decía: tranquila, mamá. Ya casi termino con todo esto. En cuanto cierre el negocio, puedo hacerme cargo de ustedes como prometí. Como prometí. No entendí al principio. Pero luego, buscando su nombre en la bandeja de entrada, encontré un hilo de mensajes que me revolvió el estómago. Teresa no era su madre. Era la madre de un niño, que decía ser su sobrino. Pero no lo era. Ese niño, era su hijo. No quise creerlo. Revisé los mensajes una y otra vez. La historia era clara. Elías había tenido una relación en otra ciudad años atrás. Nunca reconoció legalmente al niño, pero sí había un acuerdo informal para ayudar económicamente. Elías le había prometido a Teresa que, en cuanto su empresa despegara, le daría a su hijo una vida digna. Que saldría de las sombras y asumiría su rol como padre. Pero en esos correos, también encontré la verdad. Él no pensaba cumplir nada. La llamaba chantajista, decía que ella se había embarazado a propósito, que su hijo era una carga que no pidió y que, si ella hablaba, él la iba a hundir en abogados. No podía creerlo. Ese niño tenía 6 años. 6. Y nunca lo mencionó. Nunca me habló de él. Decidí buscarla. No como una venganza, sino porque me pareció cruel que alguien viviera en ese nivel de manipulación. Localicé su perfil por una dirección de correo. La contacté desde una cuenta nueva y le expliqué todo. Tardó días en responder. Pero cuando lo hizo, fue directa. Tú también fuiste víctima de sus mentiras, ¿verdad? Nos vimos en un café discreto. Fue una conversación que no voy a olvidar. Teresa era una mujer fuerte, desgastada, pero digna. No hablaba con odio, hablaba con tristeza. Me mostró fotos del niño. Su hijo. El hijo de Elías. Era igual a él. Y entonces me contó algo que me congeló el alma. Él me dijo que tenía una pareja inestable, que eras agresiva, y que temía por su seguridad. Por eso no podía reconocernos. ¿Eso te dijo de mí? Pregunté, sin poder contener una risa amarga. Sí. Me pidió que no te contactara nunca. Que si lo hacía, me iba a denunciar por acoso. Y ahí entendí todo. Elías no solo era un infiel. No solo era un manipulador. Era un mentiroso patológico. Un hombre que arruinaba todo lo que tocaba con tal de salir beneficiado. Le conté lo que sabía del proyecto, del dinero, del uso que pensaba darle. Ella me miró en silencio, y luego me dijo: no necesito nada de él.
Solo quiero que se haga responsable. Y ahí fue cuando se me ocurrió el último paso. Una jugada sencilla, pero devastadora. Porque si a Elías le importaba tanto su imagen, era hora de mostrarle lo que se siente perderla. Pero no con escándalos. Con la verdad. Y con testigos. El día clave fue una presentación pública. Elías había organizado un evento para mostrar su proyecto final a los nuevos socios y a la prensa. Era su gran noche. Una sala alquilada, banners con su nombre, luces, discursos. Todo diseñado para hacerlo ver como un emprendedor brillante, carismático, imparable. Yo también fui. No como su pareja, claro. Fui como la co-creadora legal y reconocida del proyecto. Llegué con un vestido elegante y un rostro sereno. Acompañada de mi abogada, y de alguien más. Teresa. Y sí, también estaba ahí el inversionista extranjero que ya había conversado conmigo semanas atrás. Elías me vio desde el escenario. Y su sonrisa se descompuso. Literalmente. Como si algo dentro de él se hubiera roto al verme de pie, segura, rodeada de gente que sabía la verdad. Intentó ignorarme. Empezó su presentación. Habló de innovación, de visión, de futuro. Hasta que llegó el turno de las preguntas del público. Y fue ahí donde ocurrió. Uno de los socios se levantó y preguntó. ¿Podría explicar por qué omitió mencionar que el proyecto tiene más de un creador legalmente registrado? Silencio. Su cara cambió. Tartamudeó. Eso no es relevante ahora. Pero ya era demasiado tarde. El inversionista extranjero tomó el micrófono. Señores, hemos decidido pausar todo acuerdo hasta que se aclare la situación legal. No invertimos en proyectos con disputas activas y falta de transparencia. Eso fue el principio del final. Yo no dije nada. No necesitaba hacerlo. Teresa tampoco. Nos levantamos y salimos antes de que el caos terminara de estallar. Esa misma semana, Elías me escribió un correo lleno de odio, luego otro suplicando, y otro más queriendo negociar. Nunca respondí. El proyecto fue congelado. Él perdió el contrato, la confianza de los socios, la admiración de su entorno. Su imagen quedó manchada. Y lo peor para él, yo no toqué un solo centavo. No lo destruí con violencia. Lo dejé caer con su propio peso. Teresa también decidió tomar acción. Esta vez sí formalmente. Él tendrá que enfrentar una demanda de paternidad y, con suerte, empezar a hacerse cargo del hijo que fingía no tener. Hoy vivo en paz. Volví a hablar con Clara, recuperé amistades, me reencontré con partes de mí que había abandonado por complacer a alguien que nunca me valoró. A veces aún tengo flashbacks, pequeñas dudas, cicatrices emocionales que no se ven, pero que ahí están. Y cuando aparecen, solo me repito lo que me costó tanto aprender. No estaba loca. Solo estaba atrapada en una mentira tan bien contada, que dolía abrir los ojos. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que todo el tiempo, él se esforzó tanto por hacerme sentir culpable. Y al final, el único que terminó siendo culpable de todo, fue él. Ahora pregunto, ¿ustedes qué habrían hecho? ¿Lo habrían enfrentado desde el principio? ¿Se habrían vengado más fuerte? ¿O habrían hecho lo mismo que yo, dejar que se derrumbara solo?